11 al 13. Y vamos a estar hablando de un tema que se llama de estar lejos a estar cerca. Mira, por supuesto, ya ustedes saben quién fue el que hizo esto. Pero entonces, Efesios es una carta que nos habla acerca de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Hemos estado hablando desde que comenzó desde que comenzamos con este estudio. Entonces, necesitamos entender lo que éramos antes y ahora también lo que somos en Cristo. Y esta es una frase que se repite mucho: en Cristo, en Él, ¿verdad? En el Señor. Necesitamos saber que Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. También necesitamos conocer más de Dios. ¿Para qué? Para que los cristianos podamos andar en el poder, de acuerdo al poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero muchas veces, ¿verdad?, no queremos pagar el precio por leer la Biblia, por estudiarla, y es ahí cuando todos estamos ahí como todos apagados, porque no andamos de acuerdo al poder que Dios quiere que andemos. Entonces, al principio del capítulo 2, Pablo quiere que no nos olvidemos de dónde nos rescató el Señor, ¿verdad? Y Él quiere que tengamos presente que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora en Cristo Jesús Dios nos dio vida, ¿verdad? Y por lo tanto no tenemos que seguir la corriente de este mundo, ¿verdad? Ustedes saben que la corriente de este mundo es ir en contra de Dios. Y cuando usted quiere obedecer a Dios, usted empieza a nadar en contra de la corriente. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. La semana pasada vimos que Dios nos salvó, nos dio vida nueva a través de su gracia, por medio de la fe, pero también nos ha dejado aquí en esta tierra con un propósito, para que andemos a las obras, para que andemos haciendo las obras que Él quiere que nosotros hagamos, que Él ha preparado las obras de antemano, inclusive. Entonces Dios nos ha dado todo, hermanos. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, el perdón de pecados, la salvación, la seguridad eterna, el Espíritu Santo, la palabra, su palabra, una familia espiritual para que podamos motivarnos juntos a las buenas obras. Lo único que falta es echarse al agua. Y alguien dice, no, pero es que yo no sé cómo hacer esto. Hágalo, inténtelo, ¿verdad? Nunca vas a aprender a nadar si nunca lo intentas, ¿verdad? Y eso es las obras que Dios quiere que hagamos. Entonces, llegamos a la segunda parte del capítulo 2. Y nuevamente vemos a Pablo que quiere recordarnos algo, ¿verdad? Y este es un principio que siempre se repite en la Biblia, ¿verdad? Dios quiere siempre recordar, que recuerde de dónde lo saqué, recuerde lo que tiene que hacer. Dice el versículo 11, dice, por tanto, acordaos. Dice, es más, vamos a leer los versículos, vamos a orar. Dice Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús, de Cristo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana que tú nos has regalado. Oramos, Señor, en este momento para que tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos guíe en este estudio que tenemos preparado para hoy. Y ayúdanos, Señor, porque muchas veces no nos sentimos llenos, no nos sentimos que andamos de acuerdo a ese poder que actúa en nosotros, Señor, pero por tu gracia, Señor, comprendemos que mucho del trabajo que tú quieres que hagamos, Señor, ya tú hiciste todo, o la mayoría. Ahora, Señor, nos toca a nosotros aprender y nos toca a nosotros echarnos al agua, nos toca a nosotros hacer las cosas que tú quieres que hagamos, simplemente que te obedezcamos. Y ayúdanos, Señor, para recordar esta mañana lo que tú has hecho por nosotros otra vez y que esto sea también de una motivación para que salgamos de aquí edificados y que tú nos digas qué es lo que tengamos que hacer, Señor.
En tu nombre oramos y también oramos si hay alguien que está aquí entre nosotros, que si muriera hoy no sabe dónde iría su alma, que también hoy pueda ser el día de su salvación. No hay nada más importante en este mundo ni en el otro que estar contigo, Señor. Así que oramos por eso y gracias por todas las personas que están acá con nosotros y que podamos pasar un buen tiempo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, por tanto, dice ahí el principio del versículo 11, por tanto, acordaos. Parte de estudiar, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo, yo no sé si estás aquí con nosotros de hace varios años, pero comenzamos a estudiar todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Hemos estudiado Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y ya vamos por Efesios. ¿Verdad? Yo no sé si Dios nos va a dar tiempo o vida para llegar hasta Filemón, espero que sí, pero parte también de estudiar todo esto es para que no caigamos en el mismo error. ¿Verdad? Ustedes saben que en Corinto había un montón de errores y Pablo escribe esas cartas con el fin de que ellos se corrigieran de esos errores. Y parte también de estudiar el libro de Efesios, en Efesios encontramos un error. Y si quiere ir conmigo o si quiere escucharme, ahí está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ustedes saben que también hay una correlación, ¿verdad?, de los periodos de la iglesia con las cartas de Juan al principio de Apocalipsis. Entonces dice así, y este es el periodo que estamos leyendo, ¿verdad?, el periodo de Éfeso. Dice Apocalipsis 2 del 1 al 5, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, los has hallado mentirosos. ¿Verdad? Eso es una buena obra, ¿verdad? Y el Señor los alaba. Dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Y esto ya lo vimos al principio del estudio, ¿verdad?, de Efesios. Y es un peligro que nos ocurre a nosotros muy a menudo. Dejamos el primer amor. Dejamos ese primer amor cuando entendimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no hay nada ni nadie que nos pueda rescatar del infierno, de la ira de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, morir por nosotros en nuestro lugar. Y cuando nosotros comprendemos eso, ¿verdad?, y tenemos fe en Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, Dios nos da su gracia, ¿verdad? Y nosotros comenzamos una relación con el Señor. Y y al principio, no sé, si tal vez estuviste muy enamorado de Dios, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra. Por supuesto, uno quiere venir a la iglesia, uno quiere leer la Biblia, uno quiere compartir lo que Dios le da, y hasta que le sale por los poros y todo esto. Pero ya después se va enfriando la cosa. Y entonces Pablo dice, recuerda, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pablo escribió esta carta. Vean, yo quiero que noten esto. Pablo escribió esta carta en el año 65 después de Cristo. Y Juan escribe esto de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. ¿Alguien sabe cuántos años hay de diferencia? ¿Ah? 30. 30, ¿verdad? Muy bien. Estamos muy bien con las matemáticas. Ok, entonces Pablo escribe esto en el año 65 después de Cristo, y son fechas aproximadas, ¿verdad? Y Juan escribe esto que acabamos de leer en Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. ¿Saben que el problema de Efesios fue que se volvieron fríos? Dice, ustedes dejaron el primer amor. Pero ¿sabe que Pablo los advirtió?
Pablo se los advirtió. Esto es la primera parte de Efesios, los capítulos del 1 al 3. Entonces nosotros como una iglesia queremos estudiar la Biblia. Queremos venir para reunirnos, para ver qué es lo que podemos aprender juntos. Podemos ir a evangelizar, podemos hacer discípulos juntos, podemos hacer cosas nuevas. Pero yo creo que estamos experimentando el mismo error, o estamos cayendo en el mismo error que cayeron los hermanos ahí en Éfeso. Nos estamos volviendo fríos. Y el capítulo 2, Pablo hace una exhortación. Y él dice, recuerde de dónde has caído. Recuerda otra vez. Y él dice, por tanto, por todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas, de que tenemos toda bendición espiritual, de que tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Por tanto, recuerda, dice, acordaos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto, hermanos, tenemos que recordar muchas veces lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en la primera parte del capítulo 2, los versículos del 1 al 10, vimos que Dios hizo un cambio en nosotros, ¿verdad? Que nos dio, pasamos de muerte a vida. Y en la segunda parte del capítulo 2, es decir, los versículos del 11 al 22, vemos que Dios hizo que estuviéramos cerca de Él, cuando antes estábamos muy lejos, y dice sin esperanza. Entonces dice el versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, vamos a recordar un par de cosas. En primer lugar, entonces, recordar cómo es estar lejos de Dios. Simplemente recordarlo, no tenemos que hacer eso. Recordar cómo es estar lejos de Dios. Y Pablo lo ilustra como dice, ustedes eran gentiles. Ustedes eran gentiles, ¿verdad? Recordemos que en la Biblia Dios se dirige a 3 grupos de personas. A los judíos, los que son del pueblo de Israel, a los gentiles, es decir, a todas las demás naciones, y a los cristianos, ¿verdad? Entonces, si usted es un hijo de Dios, eres un cristiano. Y entonces la Biblia describe a los gentiles como incircuncisos. Y yo espero que todos entendamos esa parte, ¿verdad? Porque creo que al principio, cuando comenzamos la iglesia, muchos no sabían qué era eso. Muchos no sabían qué era circuncisión. Entonces, yo no sé, ¿alguien tiene la duda todavía? ¿O podemos pasar al frente a hacer una ilustración? ¿No? Bueno, espero que no. Muy bien. Entonces, en la Biblia describe a los gentiles como incircuncisos, que quiere decir simplemente que no se han circuncidado, ¿verdad? Todavía tienen el prepucio, ¿verdad? En su carne. Dice al principio, Efesios 2, del 2 al 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? En los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y por naturaleza, hijos de ira, como los demás. Entonces, él describe, ¿verdad? Pablo describe cómo era un gentil, ¿verdad? Es obedeciendo su carne, ¿verdad? Un gentil lo que hace es obedecer su carne, ¿verdad? Pero luego, ahora, en el versículo 12, Pablo dice, Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ustedes saben que Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Para ser el padre de Israel, ¿verdad? Y dice así en Génesis 18:18, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser
benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces dice Dios, hay algo que yo lo vaya a ocultar a él. Entonces, por supuesto, estamos hablando de la nación de Israel. Y cualquier otra nación que no estuviera allegada al pueblo de Israel, Dios la ve como gentiles. ¿Verdad? Usted es el pueblo de Israel, los demás son los gentiles. Y entonces dice la Biblia que los gentiles estaban excluidos de su pacto, excluidos del pacto de Dios. Dice, sin promesas, ni una sola promesa. Lejos de Dios para siempre. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego que Abraham creyó, ¿verdad? Porque Abraham creyó en Génesis capítulo 12. Luego en Génesis capítulo 17, ¿verdad? Vemos que después de que Abraham cree, Dios le dice a Abraham que haga una cosa, que se circuncide. Dice Génesis 17, 11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y esta es la señal de Dios si alguien es judío. Tiene que estar circuncidado. Usted sabe que Abraham, ¿alguien se acuerda a cuántos años se circuncidó Abraham? ¿Ah? ¿Anda cerca? ¿Alguien se acuerda? No sobró un chocolate para. Exacto, muy bien. Un chocolate para Paula. ¿Sobró? Sí. Ah, bueno, ahí está. 99 chocolates. Ah, no. Un chocolate. Muy bien. Entonces, Abraham se circuncidó, hermanos, a los 99 años de edad. O sea, es decir, todavía hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Entonces, eso es una señal para los judíos. Los cristianos no tenemos que circuncidarnos físicamente, a no ser, por supuesto, que haya un problema, ¿verdad? No sé, un problema de salud, lo que sea. Pero, hermano, lo que Dios quiere ahora es nuestra circuncisión espiritual. No es nuestra circuncisión física, eso es para el pueblo judío. Dice el libro de Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros, Cristo entra a nuestra vida y hace una separación entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y esto es lo que la Biblia llama una circuncisión espiritual. Es una separación de la carne. Pero un gentil en la Biblia es alguien que no ha pasado por eso. Alguien que Cristo no ha entrado en su vida y hace esta separación espiritual. Y entonces, por lo tanto, es un incircunciso espiritual. No hay esperanza para él o para ella. Es un enemigo de Dios. Y ¿saben? Decirle a alguien en el Antiguo Testamento, cuando los judíos le decían a alguien incircunciso, era porque eran enemigos de ellos, ¿verdad? Y no, al principio no se mezclaban con ellos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba preparando esto, me acordé de David, ¿verdad? Que él cuando fue ahí a pelear, ¿verdad? Contra Goliat, él le dice así, primera Samuel 26, 1 Samuel 17, 26, dice, entonces habló David a los que estaban con él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Verdad? Es un incircunciso y hay que aniquilarlo, ¿verdad? Eso es lo que dice David. Luego, el versículo 36, 1 Samuel 17, 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, es algo como que David tiene un fuego, ¿verdad? Ahí para vencer a este incircunciso. Entonces, el incircunciso en la Biblia es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. Si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, no ha puesto su fe en Cristo Jesús, Dios lo ve como un incircunciso espiritual.
Entonces, vemos aquí, y esto es lo que es un gentil. Vemos el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí vemos una pequeña lista de 5 cosas. Perdón. Nos ha ido, ya, ok. Vemos una pequeña cosa, una pequeña lista de 5 cosas, ¿verdad? Que cómo es la persona sin Dios. ¿Cómo es la persona sin Dios? En primer lugar, vemos que la persona sin Dios está sin Cristo. Está sin Cristo. Y eso es que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Verdad? No ha pasado por el camino de la vida, ¿verdad? Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Si no llegas al Padre por medio de Jesús, estás sin Cristo. Si alguien no tiene a Cristo, no puede ir a Dios. Luego dice, en segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, si alguien quería buscar a Dios, si alguien ni siquiera decía, mira, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el Creador? Tenía que buscar la ciudadanía de Israel. Tenía que hacerse judío, y se convertía en un prosélito, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia llama un prosélito, un gentil que se convierte en judío. Y entonces tenía que circuncidarse, tenía que guardar todos los ritos, los mandamientos, las ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces, estar alejado de la ciudadanía de Israel era igual a estar sin salvación. Luego dice, en tercer lugar, ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Y esto quiere decir que estaba sin ninguna posibilidad de bendición. Es cero, o sea, no tenía ninguna bendición. Dice Génesis 12, del 2 al 3, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si alguien estaba sin Dios, no tenía a Cristo, no tenía la ciudadanía de Israel y estaba totalmente ajeno a los pactos de la promesa, no podía ni reclamar ni una sola promesa de parte de Dios. Luego dice, sin esperanza. Alguien sin Cristo está sin esperanza, es estar condenado a muerte. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin Cristo estás condenado a muerte. Luego dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Alguien sin Cristo lo que le espera es un juicio horrendo por el pecado. Y luego dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, por estar sin esperanza. Yo creo que ahorita, no me acuerdo la última canción que cantamos, pero yo creo que habla de eso. Vea que en Cristo tenemos esperanza. Y hermanos, cualquier cosa que nos pueda pasar, lo peor que nos pueda pasar es que alguien nos mate o que nos muramos. Pero aún así, tenemos esperanza. ¿Verdad? Cuando un cristiano muere, hay esperanza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por fe lo vamos a ver otra vez allá en el cielo. Pero alguien sin Cristo, no hay esperanza. Y yo no sé si usted ha ido a un funeral de alguien que se murió y no se sabe si la persona se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo Jesús. En primer lugar, es incómodo, ¿verdad? Pero uno se queda pensando, híjole, no tiene esperanza. ¿Quién sabe dónde está en este momento? Y es horrible. Y luego dice, la persona sin Cristo es sin Dios en el mundo. Y usted sabe que eso es lo que le puede pasar, lo peor que le puede pasar a alguien es estar sin Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32.
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con las que los practican. ¿Por qué pasa lo que está pasando en el mundo hoy? Porque la gente no conoce a Dios. La gente no conoce a Dios. Y a pesar de que no importa, si mato a alguien voy a la cárcel y ya. Y por eso pasan esas cosas. Verá, hace no sé cuánto, unos 15 días, 3 semanas atrás, mataron a alguien en Estados Unidos por estar defendiendo la moral. Pero eso pasa porque la gente no conoce a Dios. Entonces, esto era lo que es un gentil en la Biblia. Esto es un gentil. Para Dios es un enemigo de Dios. Versículo 13. Pero ahora, yo no sé si lo notaste, pero estamos viendo otro pero. ¿Verdad? Antes vimos otro pero, dice, pero Dios, ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios nos hizo estar cerca. Antes éramos todo esto que acabamos de ver, sin esperanza, sin Dios en el mundo, haciendo lo que sea. Pero ahora en Cristo Jesús somos diferentes. En Cristo hemos sido hechos cercanos a Dios, hemos sido hechos cercanos al nuevo pacto, hemos sido cercanos a toda bendición espiritual, hemos sido cercanos a toda esperanza, solamente por estar con Cristo. Hay algo que hizo la diferencia. Hay algo que hizo la diferencia. Lo vemos en este mismo versículo. Lo que hizo la diferencia a estar cerca de Dios, ¿qué fue? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y yo creo que ya hablamos de la sangre al principio del estudio de Efesios. Pero hermanos, la sangre de Cristo es la que nos hace estar cerca de Dios. Y por eso es que insistimos tanto nosotros en esto, de que no permita que nadie le quite la sangre de su Biblia. Hay versiones modernas de la Biblia que se han inventado, que quitan la sangre. La quitan, la palabra. Ay, no, es que es muy sangriento y esto, y no ocupamos más violencia. Hermano, no confíe en las nuevas versiones de la Biblia que quitan la palabra sangre. Porque sin la sangre de Cristo no estamos cerca de Dios. Ni siquiera así de estar cerca de Dios. Estamos lejos, estaríamos lejos. Dice Mateo 26, un par de versículos que hablan de la sangre. Y por supuesto, hablar de la sangre de Cristo nos tomaría meses, ¿verdad? Hablando de este tema. Pero dice Mateo 26, 27, 28, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. No hay opción, ¿verdad? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice el versículo Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, del infierno. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Podemos entrar a la presencia de Dios porque Cristo derramó su sangre. Dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Luego dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz,
Él llevó su sangre, ¿verdad? Él llevó su sangre a la presencia de Dios, porque así era como lo hacía en el tabernáculo, ¿verdad? Así era como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ellos presentaban la sangre inocente de los corderos para que Dios cubriera sus pecados por un tiempo, ¿verdad? Por un año. Y ahora, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, llega, derrama su sangre y la lleva delante de Dios para perdonar los pecados de una vez y por todas. Dice, hay una historia muy bonita de esto, y es cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Bueno, murió y resucitó. En Juan capítulo 19. Si tiene tiempo ahí, podemos ir buscando algunos versículos. Juan 19, versículo 34. Juan 19, 34. Mateo, Lucas, ¿qué? Ok, y llegamos a Juan. Juan capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 19, versículo 34. Juan 19, 34 dice, pero uno de los soldados, después de que Cristo entregó su espíritu, dice, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces vemos que la sangre de Cristo se derrama al pie de la cruz, ¿verdad? Y luego, en capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 11. Juan capítulo 20, 11 al 17 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y ya habían pasado los 3 días y las 3 noches. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, esos ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Pues, vuelve a ver. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo, no me toques, no me toques. ¿Verdad? María quería abrazar a Jesús, ¿verdad? Porque había resucitado, ¿verdad? Pero Jesús le dice, no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María quería abrazarlo, pero Jesús le dice, no me toques. Y alguien dice, ay, pero qué concho Jesús. No, porque él tenía que subir a la presencia de Dios para llevar la sangre que había sido derramada por nosotros y decirle, tome Dios, aquí está la sangre derramada. ¿Por qué? Porque si no, se iba a contaminar con el pecado de María. Entonces Cristo entra a la presencia de Dios para ofrecer su sangre inocente, para cumplir a lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, para hacer expiación por los pecados. Es más, dice, vamos a ir a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 14. Levítico 16, 14. Dice, tomará luego la sangre del becerro, ¿verdad? El sacerdote, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después, versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación
por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre, versículo 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando cuando él entre a hacer la expiación del santuario, hasta que él salga, hasta que el sacerdote salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación de Israel. Y esto es lo que estamos viendo en Cristo Jesús. Él derrama su sangre inocente, sin pecado, y la lleva delante de Dios a la misma presencia. Y luego dice de Dios, y luego dice, versículo 34, Levítico 16:34. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Jehová le mandó. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de todos los sacrificios. El sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo, ¿verdad? Y hemos visto esto, ¿verdad? Es interesantísimo estudiar el tabernáculo, ¿verdad? Porque desde que ellos más bien tienen que lavarse, tienen que prepararse ellos mismos, ¿verdad? Los sacerdotes, cualquiera que toque las ofrendas, tiene que estar limpio, ¿verdad? Y dice que tiene que lavarse con agua, todo, ¿verdad? Delante de todos, tiene que lavarse con agua, tiene que ponerse sus vestidos para poder entrar, tiene que seguir una serie de ritos para estar limpio. Si alguien entraba sucio en el tabernáculo, moría inmediatamente. Y por eso es que Dios mismo llama a Moisés y dice que tiene que ponerse un mecate, ¿verdad? Alrededor de su cintura. ¿Por qué? Porque si alguien moría dentro, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque se moría otra vez. Y sino que lo jalaban, ¿verdad? Y dentro de en las vestiduras de Aarón, ¿verdad? Vemos que había unas campanitas, ¿verdad? Allá en el vuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esas campanitas no se oyen, quiere decir que el hombre ya estaba 3 metros 15, ¿verdad? Y entonces lo jalaban. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar ahí. Y dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, la única sangre santa, inocente, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y hermanos, Dios ya hizo su parte. Cristo ya hizo su parte. Efesios 2:11 y 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos muy lejos de Dios, muy lejos de Dios, sin ningún tipo de esperanza. Pero ahora estamos cerca de Dios, muy cerca de Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Y hay un versículo que quisiera, dos versículos para concluir. Dice Hebreos 10, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22.
Hebreos 10:19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Solamente una persona podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Y tenía que seguir todos esos ritos. Y si la persona estaba con un solo pecado, moría. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es en su carne, ¿verdad? En su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, esta es la reflexión para hoy. Muchas veces como cristianos se nos olvida lo que éramos antes. Muchas veces se nos olvida que estábamos lejos de Dios, sin esperanza, siguiendo la corriente de este mundo. Pero lo más importante de todo esto que hemos visto es que como cristianos se nos olvida que ahora estamos cerca de Dios por la sangre de Cristo. Si tenemos tanto privilegio de que podemos entrar no una vez al año, podemos entrar todos los días al lugar santísimo, y no ni siquiera en el tabernáculo que hay ahí en Israel, que ponen que ese era el que estaba antes ahí. No, ese ya no existe. Podemos entrar a la misma presencia de Dios todos los días, 24 horas al día, al lugar santísimo ahí, por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya Dios ahora, Dios ya no nos ve incircuncisos. Dios ya no nos ve pecadores. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, hermanos. Y si tenemos tanto privilegio, si Dios nos ha hecho cerca, nos ha sido hechos cercanos por la sangre de Él, ¿qué tanto estamos cerca de Dios esta mañana? Piénsalo. ¿Qué tanto estamos cerca de Dios? Bueno, sí, por la sangre de Cristo, sí. ¿Nos sentimos cerca de Dios? ¿Nos sentimos cerca de Dios? ¿Leíste la Biblia esta mañana? ¿O esta semana que pasó? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Dios orando, hablando con Él? Si estamos en la presencia, en el lugar santísimo, en el lugar más santo que hay en todo el universo, ¿cuánto tiempo dedicamos orando esta semana que pasó? ¿A quién le predicamos de Cristo a alguien? ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Cristo por usted? Está limpio, dice, con agua pura, dice Hebreos. ¿Sabe cuál es la manera de limpiarnos? Por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es agua para nuestra vida, que nos limpia. Y si no estás cerca de Dios, si no te sientes cerca de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no estás cerca de Dios? Si Dios ha hecho todo, lo imposible, lo humanamente imposible hablando, Dios ha hecho todo para que nosotros estemos cerca de Él y entremos al lugar santísimo, el lugar más santo que hay en el universo. ¿Será que hay un pecado escondido que tengamos que confesar? ¿Será que hay algo que nosotros necesitamos dejar de hacer? Ya Dios lo hizo todo. Ya Cristo pagó por mis pecados. Pero nos toca a nosotros ahora estar limpios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar. Pero nos toca a nosotros limpiarnos
de toda maldad, a través de un andar con la Biblia, a través de un andar con Cristo en la oración, con mis hermanos acá. Y esa es la reflexión para nosotros esta mañana. Dios nos ha hecho estar cercanos a Él, más cercanos de lo que más nosotros nos podemos imaginar. Porque solamente una vez al año entraba una persona en el lugar santísimo. Pero ahora en Cristo Jesús podemos entrar ahí libremente. Y entonces ya Dios hizo todo para estar cerca de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para estar cerca de Él? Y si estás aquí y no eres cristiano, tienes que creer que Cristo murió en tu lugar. Y que Él derramó su sangre inocente para que también puedas entrar a ese lugar también. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que creen que Cristo vino para morir en nuestro lugar. Entonces, hermanos, yo sé, como a usted y como a mí, el Señor quiere que estemos cerca de Él. Pero muchas veces nos sentimos alejados. Y si es por un pecado, entreguémoselo a Dios. Y alguien dice, no, pues es que usted no sabe lo que me está pasando. Entrégueselo a Dios. Porque Dios lo que quiere es estar cerca de ti también. ¿Queremos nosotros estar cerca de Dios como sus hijos? Por supuesto que sí. Pero eso se hace todos los días. Todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, yo le quiero pedir a dos hombres que vengan y oren por nosotros.